Puede ponerse de pie, reverencia a la palabra del Señor para leerla. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén bien fuerte. Amén, ya está, listo. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Vamos a orar, incline su rostro, acompáñeme para poner en las manos del Señor su palabra y que Él nos hable en este día. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos cantado tu palabra, Señor. Y estamos delante de ti para pedirte que nos hables por medio de ella nuestro corazón. Señor, ilumina tu palabra para que podamos ver a Cristo, Señor. Señor, que tu palabra sea atesorada por nosotros, estimada, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que la uses, Padre, para tu propósito. Que tu palabra vaya y dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Nos redarguya, nos anime, nos exhorte, cambie nuestros pensamientos, Señor, y que podamos hoy, Señor, con una humildad, aceptar tu palabra y poner por obra lo que hoy vamos a escuchar, Señor. Ayúdame, te necesito, Señor, reconozco mi debilidad, Padre Santo, pero te pido que tú me ayudes, Señor, para poder ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar. El título del sermón de esta mañana es el peligro del engaño. Y es donde vamos donde va a girar todo lo que hoy vamos a escuchar. Y el propósito del sermón es comprender la naturaleza del engaño y el peligro, escuche bien, de pensar que nosotros no podemos ser desviados de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Es necesario, hermanos, que entendamos que esto del engaño no es algo que está ajeno a nosotros, no es algo aislado, que solamente pasa en otras partes del mundo, o en otras congregaciones, o en otros contextos. Esto del engaño, hermano, afecta también a nuestras vidas, y es la razón de que tenemos la necesidad de ser recordados una y otra vez, de que debemos de tener especial cuidado en nuestras vidas para evitar ser desviados de nuestra devoción, de nuestra pureza hacia Cristo. Yo recuerdo que desde que tengo memoria, soy una persona un poco, mucho distraída. Recuerdo que estaba en la escuela, en la primaria, me parece, y mi mamá me recordaba, Armando, no se te olvide la mochila. Y yo le decía, sí, ¿cómo cree? Y llegaba a la casa y entraba a la puerta y la mochila. Y luego yo le decía así, ¡ah! La mochila. Como unas 3 veces yo creo perdí la mochila con todos los libros. Y mamá me recordaba, y recuerdo que en ocasiones me decía, ¿por qué me diste lo mismo? Ya sé, la mochila, pero volví a cometer la misma cosa. Somos dados por naturaleza a olvidar y a ser distraídos. Mi esposa también, a veces vamos a los juegos de los niños y me dice, Armando, las sillas, tráete las sillas para el parque. Y luego yo, sí, yo las he hecho, no te preocupes. Y luego estoy ahí en la casa y luego me hablan por teléfono, oye, ¿echaste las sillas? Y luego yo, ya te dije que sí, no se me van a olvidar. Entonces ya, me acabo, me arreglo y me voy, me arranco, llego al parque y me bajo, camino hacia donde está ella y me dice, ¿y las sillas? Y luego yo, ¿qué? Las sillas. Y luego me digo, así somos por naturaleza.
No creo que sea el único. También Memo cuenta una historia donde llegó al aeropuerto un día, bueno, una de muchas, ¿verdad? También, y se bajó del auto, lo dejó abierto con las llaves puestas y se subió al avión y se fue. Prendido el carro. Y ya cuando iba a medio vuelo, que estaba echando unos chilaquiles ahí, se acordó que dejó el carro ahí. Entonces no soy el único, hermano, y no somos los únicos. Y así como estas historias debe haber muchas en nosotros, tenemos la necesidad de que nos estén diciendo las cosas una y otra vez. Puede sonar ofensivo, puede usted decir, ¿por qué nos repiten lo mismo? En el discipulado de varones, gracias a Dios, hemos empezado ese discipulado como en 3 ocasiones. Y siempre comenzamos con la parte donde tenemos que atesorar la palabra, si estamos leyendo, si estamos orando. Y 3 veces o 4 hemos escuchado la enseñanza. Y a mí no me duele escucharla, no me molesta porque la necesito. Pero cuando la escucho lo hago y luego empiezo a enfriarme. Y luego viene Dios y me recuerda, necesitas leer tu palabra, necesitas orar más. Y eso no es molesto. Gente se puede ofender por eso. Fíjense lo que dice Isaías 28:9 respecto a escuchar lo mismo. Dice, es el pueblo de Dios quejándose con el profeta porque les habla la palabra de Dios. Ellos dicen, en una traducción viviente estoy leyendo, ¿quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí, un poco allá. Ellos se fastidiaban porque el profeta los llamaba al arrepentimiento constantemente, el mismo mensaje. Por eso nosotros no creemos en esas cosas de una nueva revelación, no que es necesario predicar cosas modernas para que la gente venga y conozca a Cristo. Nosotros necesitamos escuchar una y otra vez el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos los días hasta el final de nuestra existencia. Tenemos que escuchar las mismas palabras, los mismos consejos, la misma exhortación, porque nosotros somos dados a olvidar las cosas. Es nuestra naturaleza. Filipenses 3:1, Pablo le dice a la iglesia, a mí no me molesta escribirles otra vez lo mismo. No es molesto para mí hablarles de la misma cosa. A mí no me molesta escribirles otra vez lo mismo. Y a ustedes, dice, es motivo de seguridad. Está hablando de los falsos maestros y él les va, parece que ya habían hablado de ese tema en otras ocasiones. Si para ustedes es motivo de seguridad, les conviene, van a estar mejor si repito otra vez lo mismo. Le dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, cuídense del falso evangelio, cuídense del engaño. Esa es la voz que hoy vamos a escuchar constantemente en este sermón. Cuídense del engaño, tengan cuidado de no ser desviados de la devoción a Cristo. Constantemente estamos siendo expuestos a falsas enseñanzas y herejías que amenazan el corazón mismo del evangelio. Hoy por medio de internet, de las redes sociales, tú puedes ser expuesto a cualquier tipo de doctrina. Antes había necesidad de ir a escuchar a los falsos maestros hasta sus lugares. Hoy los puedes meter a tu casa, hasta tu cama, ahí en tu mesa. Ahí puedes tenerlos hablándote herejía tras herejía. El acceso de todo el mundo, gente escuchando sermones humanistas, ideas humanas, el evangelio torcido, el legalismo, cualquier cantidad de cosas y a veces por ignorancia diciendo amén a lo que escuchamos. Compartiendo fotos o imágenes de cosas que yo digo, ¿cómo puede ser posible que compartan eso si no tiene nada que ver con el evangelio? Estamos siendo constantemente asediados. Si no tenemos cuidado, hermano, podemos ser engañados. Y la única manera de saber si algo que yo estoy creyendo o pensando o escuchando es algo cierto o falso, o es verdadero o es una mentira, es poniendo mis pensamientos y mis creencias a la luz de la palabra de Dios. No hay otra forma. Siempre tienes que estar pesando lo que tú crees y lo que escuchas a la luz de la palabra de Dios para saber si lo que estás creyendo es cierto o es una mentira. Y es lo que hoy estamos haciendo. Ahí en sus notas, Martín Lutero escribió acerca de esto. Cualquier enseñanza que no encuadre con las escrituras, escuche esto, debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días.
Los milagros no autentifican la veracidad de las cosas, hermano. Que haya señales y prodigios y que caiga oro y cualquier tipo de cosa que usted escuche. Si lo que está enseñando no encuadra con la escritura, debe ser desechado. Por más bonito que parezca, por más hermoso que se mire, debe ser desechado. Pablo le advierte a Timoteo acerca de esto y le dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, dice, de oídos o de escuchar, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Escucha el verso 5, pero tú, sé sobrio en todas estas cosas. Mantén la sobriedad. Porque eso es lo que pasará en los últimos tiempos. Se levantarán falsos maestros diciéndole a la gente lo que quieren escuchar. Hablando muy bonito. Y si algo saben hacer, se lo decía la semana pasada en el sermón que se predicó. Si algo saben hacer estos falsos maestros es hablar muy bien. Están entrenados en la retórica, conocen a sus masas, saben cómo convencerlas y arrastrarlas, saben cómo lograr sus propósitos al hablar la palabra. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, sé sobrio. Hoy más que nunca, hermano, las palabras del apóstol Pablo, siendo inspiradas por Dios, se hacen pertinentes. Es necesario prestar atención a las advertencias que nos hablan acerca de que nuestras mentes pueden ser desviadas de la sencillez y la pureza y la devoción a Cristo. A cualquiera de nosotros nos puede pasar. Así que Pablo hoy comienza a defender su ministerio. No es su propósito defender su ministerio, porque no se está defendiendo en sí a sí mismo. No está tratando de él quedar bien con las personas. De hecho, no le importa si las personas piensan más de él. La única razón que le importa es porque él, al ser desacreditado, también el mensaje será desacreditado. Así que él tiene que defender. Y él dice en el verso 1, porque va a comenzar a tomar una manera de hablar muy especial. Va a utilizar las mismas artimañas de los falsos maestros, pero ahora lo va a hacer para él defender su ministerio y pide disculpas por lo que va a hacer. Fíjese lo que dice, ojalá me soportaran un poco de insensatez. Comienza el verso 1. Dice, y en verdad me soportan, o lo soportan, dicen otras versiones. Pablo dice, ustedes ya están acostumbrados a soportar esas cosas. No creo que un loco más no pasa nada. Él está siendo irónico con eso. Si ustedes están habituados a escuchar tonterías, bueno, pues escúchenme ahora mis tonterías, es lo que está diciendo. La traducción viviente traduce esa parte como soporten mis tonterías. Lo que yo voy a decir. Literalmente yo a veces les pido que soporten mis tonterías, porque a veces digo tonterías, pero no es para engañar a nadie, ¿verdad? Me salen solas. Pero Pablo pide disculpas, yo también me disculpo por las tonterías que pudiera decir hoy y después sin la oración, y ya ve. Pero Pablo dice, sopórtenme, porque están habituados a soportarme. Ha llegado la hora para que Pablo confronte a sus oponentes. Él ha dejado saber algo, hermano, y lo escuchamos también la semana pasada, donde a él le molesta, detesta que estas personas se recomienden a sí mismos, que se jacten a sí mismos. Eso no le agrada a él. Y posiblemente es lo que él va a tener que hacer. Se ve forzado a hacer, pero se disculpa. Dice, él se ve obligado a hacerlo debido al peligro que representa para la iglesia, que él se ha desacreditado, le decía. Ese es algo terrible, porque en ocasiones Satanás ataca a los ministros de manera de desacreditarlos, porque sabe que desacreditando al ministro también desacreditan el mensaje. Hablando mal del ministro, especulando acerca del ministro. Por eso Pablo dice en esa parte que tengan cuidado, no admitas acusaciones a la ligera de los ministros, precisamente no tanto por el ministro, sino por el evangelio que está en juego. Y Pablo estaba siendo atacado porque los falsos maestros sabían que si lo ponían a él como un loco, porque eso es lo que decían de él, Pablo se está volviendo loco. Por eso él dice, bueno, me estoy volviendo loco, voy a actuar como un loco para que de veras digan que me estoy volviendo loco. Soporten mis tonterías, dice.
Pablo comienza a defenderse por la razón de que si él es desacreditado, también el mensaje será desacreditado. Pablo hace uso de la ironía, del sarcasmo, para desenmascarar a los oponentes de la verdad. Él actúa como ellos, pero a diferencia de ellos, el testimonio de él sí es verdadero. Les pide que lo toleren un poco mientras se rebaja el nivel de sus oponentes. Dice, tolérenme un poco porque voy a tomar, y eso lo va a escuchar a lo largo de los siguientes, me imagino, unos 3 o 4 sermones. Va a escuchar cómo él tiene la necesidad de jactarse, pero al final termina jactándose en sus debilidades. Es algo glorioso lo que Dios nos muestra por medio de su palabra en la vida del apóstol Pablo. Así que él menciona 3 motivaciones por las que él va a actuar así. La primera de ellos está en el verso 2, y es el celo por la deslealtad hacia Dios. En el verso 2, fíjense lo que dice: porque celoso estoy de ustedes, con celo de Dios, pues los desposé, dice, a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahora, generalmente nosotros tenemos una idea negativa de la palabra celos, una connotación negativa, y sí la tienen muchas veces. Celamos, hay celos entre las personas, pareja, los hijos, celan a otros hermanos, se celan, atención, amigos, y a mí no me haces caso, y nomás porque llegó este nuevo y ahora nomás andas con él. Y luego sí, como ya llegó tu hijo preferido, pues ahora ya a mí no me haces caso, y cosas así. No es esa clase de celos de la que el apóstol Pablo está hablando. De hecho, la Real Academia de la Lengua habla acerca de esta definición y me gusta lo que encontré ahí. Celoso, la definición es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Esa es la connotación positiva de esa palabra. Dice cuidado, diligencia, y tiene la idea de Pablo más que nada del cuidado, de cuidar a la iglesia, del temor que sentía, de que lo que él había fundamentado en ellos, de que el mensaje que había sido predicado con mucha dificultad estaba siendo socavado, y tenía el temor de que al final terminaran desviados de la verdad. Por eso él dice que los cela, porque estoy de ustedes, dice, con celo de Dios. El celo del apóstol Pablo no es un celo carnal, un celo controlador, un celo sobreprotector, egoísta. El celo del apóstol Pablo dice ahí que viene de Dios. Dice, estoy celoso, dice, con celo de Dios. Hace la aclaración, no estoy en la carne, no es que estoy celoso porque ahora les hacen caso a los falsos maestros y a mí no. Porque a ellos sí les dan ofrendas y a mí no me dan ofrenda. Porque a ellos les dan todo lo que les piden, se los dan a ellos y a mí. Y yo de ustedes no he tomado absolutamente nada. Pablo no tiene ese sentimiento, no está pensando en esas cosas. No está celoso de los falsos maestros. Él está celoso de que ellos se hayan desviado de la verdad. El celo de Dios, hermano, es un celo santo, como todos sus atributos. La palabra de Dios habla acerca de eso. En los 10 mandamientos, en el decálogo, viene registrado el celo de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 5 dice, no los adorarás, hablando de los ídolos, ni los servirás. ¿Qué es lo que dice? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Es un Dios celoso. Éxodo 34, 14 dice, no adorarás ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, no nada más Dios es celoso, sino que su nombre es celoso, es Dios celoso, su nombre es celoso. Esta clase de celo es la que Dios le había impartido a Pablo para que cuidara a su pueblo. Esta clase de celo que Pablo estaba sintiendo por el pueblo de Dios, porque sabía que Dios le había puesto en sus manos a ese rebaño para que lo cuidara. Y la responsabilidad de Pablo era entregar a ese rebaño puro y limpio para su novio que viene siendo Cristo. Él sabía que tenía que esforzarse porque ellos no se desviaran.
Es el celo que todos los ministros de la palabra debemos de sentir al predicar el evangelio. Es el celo que debemos de sentir por las almas que escuchan los domingos que Dios ha puesto cerca de nosotros para protegerlos y cuidarlos. Fíjense lo que dice Pablo. Pues los desposé como un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Él está haciendo una ilustración con una tradición judía del matrimonio. Los judíos, el papá daba en promesa a su hija, al esposo, el matrimonio, y del tiempo en que estaba la promesa, al tiempo que se consumaba el matrimonio, era deber del padre cuidar la pureza de la hija para entregarla pura al novio. Ese era su deber, cuidarla por el honor de sí mismo, por el honor de la hija y por el honor del novio que iba a recibir a la hija. Así que Pablo dice, yo con ese celo los estoy cuidando porque se los prometí. Yo los desposé, dice, yo se los prometí a Dios. Yo le dije a Dios, yo te prometo a tu novia, a esta iglesia, a este rebaño para ustedes. Eso es lo que a Pablo le dolía y le aquejaba. Es el dolor, la tristeza que sentía porque yo se los prometí a Dios. Y ustedes están siendo infieles. Ustedes están rompiendo el pacto. Como un padre amoroso que cuida a su hija para mantenerla pura y entregarle el matrimonio al esposo, quien es perfectamente leal. Porque Cristo es perfectamente leal. Aquí no está en tela de juicio la lealtad del novio. Lo que está en tela de juicio es la lealtad de la novia, de la iglesia. El novio sigue siendo leal por los siglos de los siglos. Porque Él es bueno. Por eso Pablo escribió ese verso 27. Fíjese lo que dice: en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. O sea, además de todas esas cosas, hay algo que no me deja estar tranquilo. Y es la presión, dice, cotidiana, diciendo de todos los días, por la iglesia. Y luego dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿Quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Cuando le platicaban a Pablo, mira, esta persona está en pecado, se desvió. Él se preocupaba intensamente. Los ministros tenemos que preocuparnos intensamente. Si nos preocupamos intensamente cuando nos damos cuenta que alguien está desviándose de la verdad. Y es algo que no es que nazca naturalmente, es algo que Dios ha puesto en el corazón. Es algo que viene de Dios. Dios pone esa carga. Dios ponía esa carga en Pablo. Él ponía el querer como el hacer. Él le ponía ese sentimiento. El mismo sentimiento, la misma carga, el mismo llamado que le puso a Isaías. Cuando Isaías dijo, ya no quiero saber nada de este pueblo rebelde. Me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Traté de sufrirlo y no pude. El fuego de Dios por el llamamiento para que predicara la palabra a un pueblo rebelde. Es algo que viene de Dios. El pastor se le ha encomendado el deber de cuidar celosamente la pureza doctrinal del rebaño de Cristo. Pero no nada más al pastor, mi hermano. Principalmente al pastor. Pero muchos de nosotros tenemos la responsabilidad también de pastorear nuestras familias. Tenemos el deber de cuidar el rebaño que Dios ha puesto en nuestras propias casas, nuestras esposas, nuestros hijos. Y algunos que no están casados tienen el deber también de cuidar de sus hermanos más débiles. Personas que Dios ha puesto cerca de ustedes para que ustedes los alimenten, los cuiden, los guíen. La responsabilidad de cuidar del rebaño no solamente es de los pastores, sino también de la congregación en general. Por esa razón tenemos que estar atentos. Imagínense si nosotros como cabeza de hogar tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, pero nosotros mismos no sabemos qué hacer. Pablo le dice a Timoteo en primera carta, en el capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Dice, ten cuidado de ti mismo. Necesitas cuidar de ti mismo para que tú puedas cuidar de las personas que están a tu cargo. No pienses que, bueno, mis hijos, yo los llevo a la iglesia,
estar en Aguana, lo traigo los domingos y a los grupos y todo lo que yo puedo hacer. Esa es mi parte en la obra de Dios. Ya es mi trabajo. Ese no es todo el trabajo. No podemos vivir únicamente de eso. Nosotros necesitamos en nuestros hogares modelar a Cristo todos los días. Predicar el evangelio y modelarlo para que nuestros hijos también sean protegidos de desviarse del afecto hacia Cristo. Es por eso la preocupación, porque si la doctrina se corrompe, también se corrompe la vida espiritual del creyente. Se corrompe la doctrina, hermanos, si se corrompe la enseñanza, también se corrompe la vida del creyente. Pero ¿cómo puede desviarse uno de la verdad? ¿Cómo puede una persona desviarse? ¿Cómo puede decirlo? Bueno, es algo muy difícil que pase. No creo que me pase a mí. Es la primera evidencia de que ya comenzamos a ser engañados. Y pensar que a nosotros no nos puede pasar. Pero ¿cómo es que pasa? En el verso 3, fíjense lo que dice. Es el peligro que enfrentamos. Pero temo, dice Pablo. No sé, por todo lo que escucho, por todo lo que he oído acerca de ustedes, temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Si yo temo que ustedes ya son engañados. El engaño de Satanás al pueblo de Dios comenzó en el huerto del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva. Miren, Eva no pretendía rebelarse contra Dios, pero como dice Pablo en Timoteo capítulo 2, verso 14, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Eva no se levantó en la mañana ese día con Adán a almorzar allí en el huerto y luego dijo, bueno, tengo planeado hoy engañar, ser engañada. No sé, se me hace buena idea rebelarme contra Dios. Ella no pensó así en ese día cuando ella iba a tener ese encuentro. Ella no tenía eso planeado, no era parte de la agenda. Igual que nosotros no venimos a Cristo pensando que un día vamos a ser infieles. No estamos pensando, yo creo que el mes que entra me voy a desviar del camino. Voy a apostatar de la fe el año que viene, como por diciembre más o menos. Uno no piensa esas cosas. Uno cree que uno va a permanecer hasta el fin del tiempo y que Cristo va a venir por nosotros y nos vamos a ir con Él. Eva no pensó eso, nadie, dicen sus recuadros. Nadie planea desviarse de la verdad y terminar engañado. Todos somos vulnerables al engaño. Si somos descuidados, podemos desviarnos de la verdad. Absolutamente todos los que hoy están aquí somos vulnerables al engaño. Así que desengáñese ahora mismo pensando que usted no puede ser engañado. Todos los que hoy estamos aquí somos potencialmente engañables. Imagínese, Satanás tentó a Eva y a Adán, estando ellos en una condición perfecta. No había cines, ni Walmart, ni centros comerciales, ni internet, ni ninguna cosa con la que hoy nosotros luchamos todos los días con la tentación. No había nada de eso. No había hijos rebeldes, ni patrones desgraciados, ni nada de esas cosas. Todo estaba bien en el huerto del Edén. Y Satanás no perdió el tiempo para seducirlos. Y engañó al primer Adán. Después vino Cristo, el Hijo de Dios, del mismísimo Hijo de Dios, y Satanás tienta a Jesús. No lo hizo pensando que no podía engañarlo. Él, en su mente, él creía que literalmente podía engañar al Hijo de Dios. Si él no se rinde absolutamente con nadie, ¿qué nos hace pensar que él no va a atacarnos a nosotros para que seamos desviados de la verdad? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no podemos ser engañados? Satanás tomó las palabras de Dios como fundamento para su engaño, diciéndole a la mujer, con que Dios ha dicho. Él usa la palabra de Dios para engañarnos. Él no viene con una nueva cosa, sino que usa la misma palabra de Dios como su fundamento. Y dice, con que Dios ha dicho. Él siembra la duda, o sembró la duda en el corazón de Eva. Después tuerce la verdad al decirle, no moriréis.
Dice, no, con que Dios ha dicho eso, que si comen de este árbol van a morir. No, no van a morir. Y luego al final termina ofreciéndole una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira. Como por aquellos que dicen, no, nomás poquito. Es una mentirilla piadosa. Ay, no pasa nada, es una mentirilla. Una verdad a medias es una mentira. Génesis 3:5, pues Dios sabe, les dice la serpiente, que el día que coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La única parte en que se iban a parecer a Dios era que iban a saber qué estaba bien y qué estaba mal. Pero nada más, ellos quizás se ilusionaron, wow, seremos como Dios, tendremos su mismo poder, no sé qué pensaron, pero Satanás los engaña, los sedujo por medio de la misma palabra. El famoso teólogo Irineo de León, así es de Leone, no es de León, es de León. Que a veces digo, ay, fui aquí al zoológico y vi a León, que estaba ahí, ¿verdad? No. Pero León sí era, así se llama esa ciudad, para que no vaya a pensar que me equivoqué. Bueno, es normal que me equivoque, pero ahí sí es Irineo de León. Él existió en el 130 después de Cristo. Es considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Y él dice esto acerca del engaño. La mentira, en sus recuadros, no tiene poder alguno, sino que el poder de las mentiras se encuentra en la verdad que contiene. ¿Se da cuenta? O sea, la mentira no tiene poder alguno. El poder de la mentira, dice este teólogo, se encuentra en la verdad que contiene la mentira. Que una persona cite las escrituras no significa nada. Que alguien se pare y abra la Biblia y lea el texto no quiere decir, oh, porque abrió el texto, porque leyó la Biblia, entonces lo que va a decir es verdad. Eso hacen los falsos maestros. Comienzan sus sermones abriendo la Biblia y hablando un pasaje de la escritura y luego comienzan a torcerlo mientras están hablando. Y la gente piensa que como abrió la Biblia, como leyó el texto, entonces lo que va a decir es cierto. Satanás también citó las escrituras, se las citó a Cristo en el desierto, pero torció la verdad, la sacó de contexto. Eso hace Satanás, eso hacen los falsos maestros, abren sus Biblias y comienzan a leer. La gente piensa que porque leyó el texto, lo que va a decir es cierto, o lo que dice es verdad. Agarra un versículo y ahí dice, mira, que una vez alguien predicó acerca de Hechos, donde dice la parte del, y de repente vino un viento recio, y aquel hombre se agarra del de repente, y así de repente llegan las bendiciones de Dios, y así de repente Dios te va a sacar de la enfermedad, y así de repente, el texto no tiene nada que ver con el de repente. Y él empezó a hablar de repente y la gente, wow, de repente ya llega el carro del año que quiero, de repente llega la casa, de repente, ahí va a decir la tontería, gracias Dios porque me paraste. De repente, eso hacen los falsos maestros, citan las escrituras y luego las tuercen. Filipenses 4:3, el texto más torcido de la historia, bueno, uno de los más torcidos. Ahí dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser famoso? Todo lo puedo en Cristo. ¿Quieres ser exitoso? Todo lo puedo en Cristo. Ya está del todo lo puedo. Eso no dice el texto. Si tú lees completamente el capítulo y la carta completa, te vas a dar cuenta que eso no es lo que Dios está hablando en ese pasaje. Pero es lo que hacen los falsos maestros. Hermano, así que no te dejes engañar. No porque alguien cite las escrituras significa que lo que está diciendo es cierto. Tienes que tener cuidado, porque podemos ser engañados. Temo, dice, que las mentes de ustedes se han desviado de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Es el propósito del engaño. Básicamente es desviarnos de la devoción, de la lealtad que tenemos hacia Cristo. Eso es lo que Satanás quiere. Sigue leyendo tu Biblia, no le importa que la leas. Lo que quiere es que la leas mal, que la entiendas mal, que estés engañado, que la tuerzas. Gente sabe, memoriza la escritura, puedes memorizar. Por eso decía ahorita, no es tan importante que, bueno, es importante que la leas, pero es importante que la atesores en tu corazón y que la estudies, que pases tiempo en la palabra estudiándola,
para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Y no aísles los textos únicamente agarrando lo que más te gusta de los pasajes. Lee la carta completa, lee completamente todo lo que dice. Algunos van a Deuteronomio, dice las promesas de la bendición, de la obediencia. Y ahí se enfatizan constantemente. Qué bonito dice, mira, Dios va a bendecir mi canasta, mi casa, mi aceite. Y no va a faltar nunca nada en mi hogar. Qué bonito, y cierran la Biblia. Pero si sigue leyendo ahí los siguientes capítulos, ahí dice que si tú desobedeces, estas son las consecuencias de la desobediencia. Y si tú juntas todo el contexto, te vas a dar cuenta de la verdad. Realmente la obediencia trae bendición, pero la desobediencia también trae maldición y castigo y juicio de Dios. Pero eso no te dicen los falsos maestros. Ellos enfocan su atención en las bendiciones. Así leen la escritura, así la enseñan. Y la gente dice, tiene comezón de escucharlos, porque le dicen cosas bonitas. Son carismáticos, son hasta guapos a veces. Yo le digo a Dios, ayúdame, Padre. Ay, no. Ten piedad de mí, Señor. De que estar guapo no me permita a mí. No se cree. No, apenas y a duras penas me casé. Así así safe. Llegar por poquito y por eso cuando dijo que sí, vámonos de volada a firmar, fírmala ahí, antes de que se arrepienta, antes de que la piense bien y luego. Ay. Porque ese tipo de personas y personalidades tienen los falsos maestros. Son carismáticos, quieren quedar bien con todo mundo. Quieren que toda la gente esté contentos con ellos. Por eso no predican cosas ofensivas, precisamente porque eso los haría que ser rechazados por el público. Y si quieren ser amados por el público y escuchados, entonces tienen que hablarles al oído cosas que la gente quiere escuchar. Los falsos maestros del tiempo del apóstol Pablo eran maestros de la retórica. Estudiaban precisamente para hablar en público, para conocer a su audiencia, para conocer las necesidades de su audiencia, para cuando hablara la audiencia estuviera cautivada por sus palabras. Por eso Pablo menospreciaba, porque su persona y su predicación no son nada. Porque Pablo no apelaba a la retórica de los griegos y los helenistas de ese tiempo. Él confiaba en el poder del evangelio para cambiar a las personas. No necesito hacer otra cosa más que predicarles a Cristo y a este crucificado. Es lo que ustedes tienen que escuchar y confío en el poder de Dios para cambiar sus vidas. Los falsos maestros no, ellos tienen que recurrir a la artimaña del engaño, al arte de hablar bien para que la gente sea convencida de sus herejías. Entonces Pablo, temo que hayan sido engañados de la pureza y la devoción. A ver, ok. Pensé que me había salteado una cosa. La sencillez y la pureza que menciona el texto aquí, mi hermano, tiene que ver con la exclusiva lealtad a Cristo solamente. Sin nada que la complique ni la distraiga de la devoción a Él. Pues es sencilla, dice, y la sencillez y la pureza, dice. Ahora también creo que tiene otra idea, o yo pienso que podemos poner ahí algo, porque Pablo dice que es sencillo y debe ser sencillo y puro la forma en que nosotros nos relacionamos con Cristo. Y los falsos maestros como que complican mucho la relación de la iglesia con Dios. Como que ellos hacen así cosas como que, como hacen así sus estos de escuelas de profetas y niveles de unción, hablan de ese tipo de cosas y llaves que abren puertas. Y solamente algunos tienen algunas revelaciones, otros no, porque no eres ungido o no eres tan ungido como el ungido y el super ungido. Y a unos ahora estación ya no nomás son apóstoles, ahora son hasta serafines. Tenemos que escuchar a unos Serafín Martínez ¿cómo que? Y no se llamaba Serafín, sino que ya había subido de nivel, ya no era apóstol, ya ahora es Serafín. Se fija, o sea, ellos como que complican mucho que la gente, no es sencillo, pero el evangelio es sencillo. Lo puede escuchar tanto el carpintero como yo, como aquella persona letrada del público, el más intelectual. Para ambos es sencillo conocer a Dios. Tanto el mecánico, la persona que a lo mejor no tuvo... No digo que los mecánicos no estudian, hay mecánicos, ingenieros y todo. Perdónenme, no voy a ofender yo a alguien aquí. Pero yo soy un pobre hombrecillo, un carpintero, ¿verdad? Pues yo como un simple hombrecillo carpintero, yo puedo entender el evangelio.
Lo puede entender el maestro, el erudito, quien sea, puede conocer la verdad. Los falsos maestros complican mucho que tú te relaciones con Dios. Por eso dice Pablo, me preocupa, temo que ustedes hayan perdido la sencillez y la pureza de su devoción a Cristo. Porque ellos siempre hacen todo difícil. La sencillez y pureza es lo que debe caracterizar nuestra relación con Cristo. El no amar a Cristo por sobre todas las cosas como Señor y Salvador es un acto de deslealtad. Esos maestros no promovían que ellos dejaran de adorar a Cristo, sino que ahora lo pusieron en un lugar un poco más periférico. Así, ahí está Cristo, pero hay cosas más que podemos aprender de las revelaciones y de Dios y todas esas cosas. Y no nada más eso, sino que les prometían salud y prosperidad, y lo mismo que hoy prometen los falsos maestros. Entonces, está Cristo, pero más otra cosa. Y en esencia, el peligro de las herejías, mi hermano, es que hacen creer que la persona, obra y palabra de Cristo no son suficientes. Ese es básicamente lo que hacen las herejías. Por eso son peligrosos, porque sí mencionan a Cristo. A mí me sorprende mucho iglesias cristianas, se dice, o evangélicas, pero lo menos que hacen es predicar el evangelio. Pero ahí dice, iglesia cristiana evangélica. Y luego escuchan los sermones, no hay evangelio, Cristo no es predicado, Cristo no es el centro, te predica cualquier cosa, moralismo, tú puedes ser un buen padre, tú puedes alcanzar el éxito, cómo ser mejor persona, cómo ser mejor ciudadano, etcétera, etcétera, menos a Cristo. Y esa es la herejía, lo que hacen es eso. Es que tú te alejes de la devoción a Cristo y esté en segundo lugar. Cristo no es suficiente, hay que buscar otra cosa. Satanás y el mundo siempre están buscando la forma de desviarnos de lo más importante. Su propósito es lograr que Cristo no tenga la preeminencia en nuestras vidas. Que Él no sea el primero. Que esté en tu vida está bien, pero que no sea lo más importante. Eso es lo que ellos tratan de hacer cuando tratan de engañar a las personas. Pero ¿cuál es el instrumento que utilizan para engañar? Y voy a mi tercer punto. El verso 4, fíjese lo que dice. Pablo está hablando otra vez, sigue argumentando, dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibe un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, dice, bien lo toleran. Pablo no está diciendo que quizá alguien vaya a venir. A lo mejor se levantarán falsos maestros. No, lo que Pablo está diciendo, ya vinieron. Ya les hablaron, ya los escucharon. Ustedes los toleran, dice. Los aguantan, los soportan, no dicen nada. Se quedan callados. Incluso hasta dicen amén. Venían los falsos maestros, les daban lugar para que les predicaran. Y estos hombres les enseñaban sus herejías, y no había nadie en la iglesia que se levantara a decir, eso no está en la Biblia. Usted como congregación, mire, nosotros no somos dueños de la verdad absoluta. Los que nos paramos aquí a predicar podemos equivocarnos en lo que decimos. Y si usted está ya escuchando que yo o alguno de los pastores dice algo que no cuadra con la escritura, usted no nada más tiene el derecho, usted tiene el deber de acercarse y decir, hermano, ¿por qué dijo eso que no está en la Biblia? ¿De dónde lo sacó? Porque tenemos que tener esa actitud, no podemos únicamente sentarnos a escuchar lo que están diciendo y decir todas las cosas amén, si nosotros mismos no corroborar con la escritura que lo que se nos está predicando es verdad. Pero es muy cómodo venir y sentarse únicamente a escuchar lo que se nos predica. Que llegar a la casa y mirar la hoja del sermón, escuchar el sermón y estudiarlo y decir, mira, aquí dice, aquí como que esto no cuadra con la escritura, ¿por qué dijo esto el pastor? Es nuestro deber tener la actitud de los bereanos, que dice Pablo, que cuando él hablaba, ellos escuchaban a Pablo atentamente y luego comparaban lo que decía con la escritura, para saber si cuadraba o no cuadraba. La actitud que nosotros tenemos que tener con el predicador aquí enfrente. Pero ellos no decían nada, ellos lo toleraban. El celo de Pablo es porque ya se habían introducido los falsos maestros y ellos estaban aceptando sus enseñanzas.
Hermano, Satanás es falsificador. Él tiene un falso evangelio predicado por falsos ministros, produciendo falsos cristianos. Eso es lo que hace Satanás. El Jesús predicado por estos falsos maestros no fue el Jesús que Pablo les había predicado. Ellos hablaban de Jesús, pero distorsionaban la esencia de Cristo. No era el mismo Cristo. Jesús que ellos predicaban parecía prometer salud y riqueza, experiencias subjetivas, conocimiento superior, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no era el Jesús el centro de su fe, sino solamente un medio para alcanzar otras cosas. Eso es lo que muchos falsos maestros hacen. Jesús no es el centro de tu devoción y tu fe, no. Jesús es el medio para que tú alcances cosas. Por eso, ven a Cristo y tu matrimonio se va a arreglar. Ven a Cristo y tus finanzas se van a componer. Ven a Cristo y todas tus enfermedades se van a acabar. No, tú tienes que venir a Cristo aunque mueras en la pobreza. Tú tienes que venir a Cristo aunque tu matrimonio termine en la ruina. Tú tienes que venir a Cristo aunque nunca se arreglen las cosas en tu vida, porque Cristo merece la gloria y la honra. Él es el motivo de nuestra reunión. Haga lo que haga, Él tiene que ser glorificado por encima de nuestros deseos. Pero gente busca a Cristo por lo que Él puede darle únicamente, no por quien Él es. Y es lo que hacían los falsos maestros. Estos hombres enseñaban herejías diciendo Jesús es el medio para que tú alcances estas cosas, nada más. Martin Lloyd-Jones escribe acerca de los anticristos, hablando en primera de Juan. Dice Martin Lloyd-Jones, el Señor Jesucristo, escuche esto, es completamente vital, está en sus notas, central y esencial en la posición cristiana. Y por lo tanto, no dudo en asegurar que cualquier enseñanza en la que el Señor Jesucristo no se encuentre en esa posición, no es la enseñanza cristiana verdadera, independientemente de lo que sea. Martín Dios dice que la enseñanza de Cristo es vital. Si Jesús no está en el centro de la enseñanza, esa enseñanza debe ser desechada, independientemente de lo que sea. No importa lo que promueva, lo que prometa hacer. Si Cristo no es el centro, no podemos abrazarla. El verdadero evangelio es aquel en el cual Jesús es el centro del mensaje. De eso se trata. Nuestras reuniones giran en torno a Jesucristo. 1 Corintios 2:2, Pablo les habla a los corintios diciéndole qué es lo que él se proponía hacer. Dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. No hay otra cosa más importante que usted tiene que escuchar. No importa que lo escuche una y otra vez, usted tiene que escuchar el evangelio predicado. A Jesucristo, dice, y a este crucificado. Es lo que Pablo hizo en la iglesia de Corinto, nada más. No voy a hablarles absolutamente de otra cosa que no sea Cristo. Los falsos maestros no negaban a Cristo directamente. Ellos predicaban a Cristo pero ¿qué clase de Cristo? Definitivamente no era el Jesús que predicaba Pablo. Ellos predicaban a un Cristo distorsionado, desvirtuado, diferente. No el Cristo que Pablo les había predicado, no el Cristo de la Biblia. Al predicar a un Cristo distorsionado, ¿qué es lo que pasa, hermano? El mensaje del evangelio también estará distorsionado. Y un falso Cristo lleva un falso evangelio, hermano. Toda la vida del que abraza ese evangelio distorsionado está distorsionado también. Y termina en la ruina. No es un final feliz, hermano. Un falso evangelio es un evangelio que no requiere compromiso. Un evangelio que no demanda santidad, un evangelio que está para mi servicio, un evangelio sin la cruz. Ese es el evangelio que Satanás quiere que nosotros creamos, que está a nuestro servicio, que no demanda compromiso. Mira, hay gente que vive un evangelio muy pasivo, así muy, ay, vengo a la iglesia y pues está padre. Cuando tengo que venir, no me comprometo, no hago nada, vivo una vida. He escuchado gente decir, mira, ya, o sea, llevando la doctrina a la herejía. Hablando de la doctrina de la elección, ellos dicen, bueno, ya yo soy elegido, yo no me puedo perder.
Entonces ahorita ando mal, pero terminaré bien, que soy salvo. Pero su vida no refleja realmente lo que hay dentro de su corazón. Por eso tenemos que ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso ellos predican un evangelio que está para nuestro servicio, dice un evangelio sin la cruz, un evangelio que no requiere compromiso, que no requiere absolutamente nada. En esta época moderna podemos definir esas herejías con el título de un liberalismo teológico. Y un hombre llamado Richard Niebuhr escribió un libro que se llama El reino de Dios en América. Y él dice en una parte, dice el liberalismo teológico, hablando de ese evangelio que le quitan todo lo ofensivo. Eso es lo que es ese liberalismo teológico. Ellos ven la Biblia, pero le quitan al Dios del airado. Dios no es airado. Ese Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, dicen ellos. Entonces lo quitamos. Y no hay juicio, no hay nada de eso. Dios es puro amor, pura amor y paz, todo bonito, pura relación, nadie ve el infierno, todos son buenos y olvídese, pura felicidad. Es lo que hace el liberalismo teológico, desbarata en esencia todo lo que es el cristianismo. Fíjate lo que dice este hombre. El liberalismo teológico últimamente nos ofrece una visión del mensaje cristiano destripado de significado alguno. Un Dios sin ira redimió a hombres sin pecado para un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Así. Ya desbaratado todo el evangelio. ¿Se dan cuenta de la importancia de la doctrina bíblica? Las doctrinas no surgieron de la nada, las doctrinas surgieron como respuesta a las herejías. Así es como funciona. En los primeros años de la iglesia hubo necesidad de que se formara la doctrina de la Trinidad por las herejías de personas que decían que atentaban contra la divinidad de Cristo. Pelagio se levanta enseñando que el hombre es relativamente bueno, intrínsecamente bueno, que tú puedes ser salvo por tu voluntad, de que el pecado no es tan malo como parece, y todas esas cosas. Entonces San Agustín se levanta y formula la doctrina de la gracia y de la soberanía de Dios en la salvación para contrarrestar esas falsas enseñanzas de Pelagio. Y así funcionan las doctrinas, son como esos cercos de seguridad que nos ayudan a no caernos al vacío del precipicio. Cuando viene Arminio y los remonstrantes, los alumnos de Arminio, y ponen una postura de 5 puntos del arminianismo, que fueron primero que los 5 puntos del calvinismo que hoy conocemos, porque uno se piensa, no, primero fue el calvinismo y luego Arminio le da la respuesta. No, los 5 puntos del calvinismo son una respuesta a las 5 posturas o puntos del arminianismo. Si viene Juan Calvino y tiene que postular los 5 puntos, ¿para qué? Para contrarrestar las herejías. Eso es lo que hacen las doctrinas en la iglesia. Por eso son necesarias estudiarlas, aprenderlas, para cuidarnos de no desviarnos de la verdad. El verdadero evangelio, mi hermano, en el verdadero evangelio, el mensaje de la cruz es necesario porque en más de 2000 años de historia no existe ni existirá nada que haya cambiado la humanidad, ni la sociología, ni la psicología, ni la educación han podido traer esperanza. Solo el mensaje del evangelio sin diluir ni adulterar es suficiente. El verdadero evangelio, mi hermano, de la cruz me enseña que el pecado siempre será juzgado, pero me recuerda que Cristo fue juzgado en mi lugar. El verdadero evangelio me muestra que Dios está irado contra el pecador, pero me recuerda que Cristo removió esa ira. El verdadero evangelio me dice que la paga del pecado es la muerte, pero me recuerda que Cristo murió en mi lugar y me dio vida eterna. El verdadero evangelio me muestra que la muerte es un enemigo poderoso, pero me recuerda que la tumba no pudo retener a Cristo, quien murió y resucitó por mí. ¿Se da cuenta por qué necesitamos el evangelio, hermano? Porque es la única esperanza que tenemos para nuestra vida. Alguien dijo, el evangelio no es la entrada al reino nada más. Y luego lo hacemos a un lado y predicamos otras cosas. No, el evangelio no nada más es la entrada, dijo alguien, es la piscina en la que nos sumergimos y nadamos constantemente todos los días de nuestra vida. Necesitamos escuchar las mismas cosas una y otra vez sin que nos parezca molesto, como a los que Isaías les escribió, que decían, ¿por qué nos predica como si fuéramos niños pequeños? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas escuchar la palabra de Dios una y otra vez hasta que se imprima por el Espíritu Santo en tu alma y te libre de caer en el error.
Necesitas la palabra de Dios todos los días, las mismas cosas. No pienses que, oh, ¿por qué me tratan aquí en Misión de Gracia como niño chiquito y me quieren enseñar el evangelio siempre que están predicando? Porque lo necesitamos todos los días. Cuando me porto mal con mi esposa, necesito que ella me predique el evangelio. Necesito escucharlo. Cuando mis hijos se portan mal, necesito escuchar el evangelio. Necesito escuchar el evangelio siempre y para cualquier situación que enfrente en mi vida. Conclusión. Muchas personas, mi hermano, que comenzaron en el camino, hoy ya no están en ese camino. Me da tristeza porque hay personas que amo con todo mi corazón, que compartimos juntos los mismos deseos, anhelos por Cristo. Hablábamos cosas piadosas en nuestras comidas y cuando salíamos a pasear y cuando convivíamos en las fiestas de los niños. Y hoy mismo ya no son la sombra de lo que fueron. Y estaban con nosotros. Pero como dice 1 Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no es una... No causa en mí decir, como un orgullo de que no debe causar en nadie decir, oh, ya no han permanecido y gracias a Dios yo sí he permanecido. No, eso debe traernos dos cosas. Uno, tristeza por ellos, carga por sus vidas. Y la otra cosa es una advertencia de que nosotros también podemos ser engañados. Hoy estamos aquí, hermano, y quizá algunos de nosotros, desgraciadamente, los que hoy están escuchando este mensaje, en 5 años quizá ya no van a estar con nosotros. Es probable que eso pase. Ojalá y no seamos nadie de los que hoy estamos aquí. Quizás somos las personas que toman la palabra con seriedad y la atesoran en su corazón porque no queremos ser desviados. Hebreos 2:1 dice, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. En otra versión dice, no sea que perdamos el rumbo. Gálatas 5:7, Pablo dice a la iglesia, ustedes corrían bien. ¿Qué les impidió obedecer a la verdad? ¿Qué les estorbó? ¿Por qué? Mi hermano, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude a tener humildad, a reconocer que necesitamos de Dios todos los días porque no queremos perdernos. Tenemos la esperanza gloriosa de que Dios no pierde a nadie de su mano. Pero debemos estar seguros de estar en su mano. No sea que seamos engañados. Porque el que dice que le conoce debe andar como él anduvo, dice Juan. Aquel que dice que le conoce guarda sus mandamientos. Tú debes de estar seguro de que estás en su mano. Porque no te perderás si estás en su mano. Pero si has vivido engañado todo este tiempo, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude en este día. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy venimos delante de ti en humildad. Reconociendo que estamos necesitados de ti, Señor. Que somos vulnerables. Que si tú no nos guardas, Señor, estamos perdidos, Padre. Te damos gracias por tu palabra que nos advierte a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te pido que tu palabra se imprima en nuestros corazones en este día y que podamos con tu ayuda, Señor, poder permanecer en el camino hasta el final. Señor, que seamos de los que terminan la carrera. Señor, que seamos de aquellos que, aunque con luchas y muchas dificultades, Señor, entramos en el reino de los cielos. Permítenos, Señor, guardar nuestros corazones del engaño. Te pedimos por aquellas personas que hoy han sido engañadas también. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor.
Te pedimos que no permitas que Satanás nuble nuestros sentidos, Señor, sino que podamos ejercitarlos cada día para no ser desviados tan fácilmente. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.